Saludos compañeros, el día de hoy voy a explicar un poco lo que relata el capítulo cuarto del libro de Jacques Hunt titulado Hegel. El capítulo se titula La Revolución. Primero quisiera tratar de hacer un contexto filosófico, el cual es muy importante para tratar de entender lo que en este capítulo se trataba de desarrollar. Hay dos libros importantes, los cuales son La crítica de la razón pura y la fenomenología del espíritu, en los cuales se puede entender un poco los pensamientos de acuerdo a la situación, o más directamente a la Revolución Francesa, que de lo que relata en este capítulo. Se puede comparar estos pensamientos. En la crítica de la razón pura, Kant, con el concepto de fenómeno y con el concepto de nómeno, todavía no logra conocer la realidad en sí misma. Recordemos, entonces que nómeno es la cosa en sí, y el fenómeno es lo cognoscible para el sujeto. Por ende, aún no se llega a conocer esa realidad en sí misma. Políticamente hablando, y trayendo a colación la Revolución Francesa, podemos entender cómo esta Revolución Francesa todavía no se apodera de una realidad, no se apodera todavía de una sociedad como tal. Todavía no tiene esos poderes suficientes para estar en una realidad social. Pasando ya a Hegel, el cual da un paso importante, el cual el sujeto se está construyendo con la historia misma. No son momentos, por así decirlo, no son situaciones apartadas, sino que el sujeto se construye con la sustancia, con lo material, con la historia misma. Hay un concepto importante en la fenomenología del espíritu, el cual es el concepto de fuerza, en el cual Hegel explica cómo pasa de la apariencia. También es otro concepto en la que en la apariencia del sujeto le brinda unas características al objeto, pero que son unas características particulares. Ya en la fuerza se entra a unas características más universales, se entra a conocer más esa realidad en sí misma, no está apartada como en la filosofía kantiana, que está el fenómeno y el nómeno son apartados, sino que esta realidad en Hegel sigue un lineamiento para llegar a un fin que es pues la realidad en sí misma. Entonces pues es importante, en mi opinión es importante tratar de entender este tema de la crítica de la razón pura y la fenomenología del espíritu para entender un contexto filosófico de este capítulo. El autor lo que relata o lo que quiere demostrar en este cuarto capítulo es precisamente una actitud revolucionaria de Hegel, y no solo de Hegel, sino también de Kant, de seminaristas, de pensadores de la época. Y que esta actitud revolucionaria los comentaristas y los historiadores de Hegel la minimizaban. No lo veían como una persona revolucionaria, sino que lo veían más como un pensador intelectual, como un profesor. Hay aspectos importantes que resaltar para estas actitudes revolucionarias de Hegel. Pero que primero, pues para Kant mencionaba cómo esta actitud o cómo esta revolución encuentra a los espectadores simpatía de sus deseos. Era el ver esos deseos de libertad de una sociedad moral, una sociedad para Kant. Esta revolución era una disposición moral de la sociedad.
hay aspectos importantes como la creación no, sino eh, eh, un club político al cual Hegel asistía en compañía de Schelling, el cual se dice que fue quien tomó contacto con el ejército republicano de Gustín, que había entrado en Alemania, y que estando en este club político, pues se suponía que esta actividad la llevó a cabo con Hegel y Fjöldering, quien también estaba en este club político. Otro aspecto importante es el concepto del árbol de la libertad, el cual lo escribió Klüper. Voy a leer un apartado que está en la lectura, lo pueden encontrar en la página 69. Un día se plantó un árbol de la libertad en el mercado y encontramos a su alrededor al filósofo Hegel y al poeta Hölderlin, a la sazón becarios y amigos entusiastas de la libertad. Durante un tiempo, por todas partes de Suabia y Alemania se plantaron árboles de la libertad, y los que participaban en este tipo de ceremonias raras veces se manifestaban con un compromiso tan claramente revolucionario. Entonces, el autor decía cómo este hecho pues no tenía pues tanta relevancia. Lo relevante era pues que como se escribe en la lectura, que todo el mundo sabía que Hegel sabía y admitía que Hegel sí era capaz de realizar estas actividades. También la muerte de Luis XVI, en la cual no se vio un no de acuerdo por parte de Hegel, sino que al contrario, esta tiranía era pues la que hacía que Hegel fuera pues parte de una revolución francesa, y que por eso estos hechos del árbol de la libertad, de la muerte de Luis XVI, Hegel no se pronunció, haciendo ver que estaba en contra de ello. Gracias.